buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración al Señor, culto de Santa Cena, ¿no? En memoria del Señor Jesús, vamos a estar participando de la Santa Cena. Es un privilegio para los hijos de Dios. Y quiero leer con vosotros los primeros 10 versículos del Salmos 34. Abran por favor, se pongan de pie, en reverencia a la palabra. Habla ese salmo de la protección divina. El Señor nos guarda. El Señor guarda tu casa, guarda tu familia, guarda a las personas que tú oras, tus vecinos, tus amigos, porque Él es un Dios bueno. Voy a leer los impares y vosotros lean despacio los pares. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a poner en la mano de Dios esta reunión. Y hoy quiero pedir a Isa que ore. Señor, gracias por un día más, estar con todos los hermanos, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas y nos llenes de tu palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Alabemos al Señor con mucha fuerza, con todo nuestro corazón. Amén. Buenos días a todos. Alabemos al Señor como Él merece y regocijémonos en Él cada día por esta nueva oportunidad. Amén. Amén. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú a gusto bendecirás, con un escudo lo rodearás. Porque tú
Pues todo, todo, todo es de nuestro Señor. Y para Él y por Él sea la gloria en esta mañana. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre. Con profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondable su juicio y sus caminos son. Cuán profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondable su juicio y sus caminos son. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre. Amén. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre. Amén. Gloria, 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 por siempre. Amén. Aleluya, Señor. Bueno, vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas, con esa actitud, ¿no?, de reconocimiento de que Dios es aquel que nos da todo, a Él pertenece todo. Hoy quiero pedir a Lidia que nos ayude, por favor. Quiero ser como yo quiero ser como yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Así es, Padre, presentamos esta mañana esta ofrenda delante de tu presencia para que tú la bendigas, para que tú prosperes tu obra aquí en esta ciudad. Queremos tu bendición, tu ayuda, porque sin ti no somos nada y reconocemos que si tú no edificas la casa, de nada valen nuestros esfuerzos. Así, Padre, en tus manos la ponemos. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues esta mañana vamos a meditar en un pasaje que está en Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 14 y los versículos del 1 al 4. ¿Veis todos ahí? Este es un pasaje de sobra conocido, que es cuando, después de las 10 plagas,
Israel es liberado y emprenden camino de la tierra prometida hasta llegar justamente al Mar Rojo. Y cuando llegan ahí, Faraón les perseguía con todo su ejército, de tal manera que se encontraban encajonados, porque tenían una cadena montañosa a su izquierda, una cadena montañosa a su derecha, el mar enfrente y el ejército de Faraón justamente a sus espaldas. Y así que se encontraban en una especie de ratonera, ¿no?, sin salida para esta situación. Bueno, hermanos, pues como acabo de decir, después de que fueron liberados, después de que abandonasen la tierra de Gosén, donde el pueblo de Israel habitaba, se encontraron con este obstáculo formidable, ¿no? Montañas a un lado, montañas al otro, el Mar Rojo enfrente de ellos, no podían ir a la derecha, no podían ir a la izquierda porque las montañas lo impedían, tampoco podían avanzar porque allí estaba el mar que les cortaba el camino, y en definitiva, pues estaban atrapados. Pero, hermanos, como Dios siempre hace, Dios tenía un plan. Aunque, pues claro está, los israelitas no sabían, no tenían conciencia de lo que Dios estaba haciendo. Pero Moisés sí que lo sabía, porque Dios se lo había dicho previamente. Y así en el versículo 1 leemos: habló Jehová a Moisés diciendo, 1 y siguientes, perdón: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Es decir, Moisés no hizo otra cosa que guiar al pueblo de Israel hasta donde Dios le había dicho que tenían que llegar. ¿Y qué pasó? Hermanos, pues Dios los puso en una situación imposible. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está pasando? Esto no fue una casualidad. Dios los llevó a este lugar. Y iba a usar esa situación imposible para dos cosas. Primera, para darle una lección al faraón. Y segunda, para que el pueblo de Israel tomase conciencia que él iba a cumplir su voluntad a pesar de todos los impedimentos. Así pues, los israelitas establecieron este campamento en el lugar que Dios les dijo, junto al mar. Y esperaron, fiel a su palabra, hermanos. Dios hizo lo que tenía que hacer, lo que había anunciado. Endureció el corazón del faraón contra Israel. Este reunió a su ejército y comenzó la persecución de todos los israelitas. Esto está en Éxodo 14, 5 hasta el 9, donde leemos: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Egipto, su gente de a caballo y con todos sus ejércitos, los alcanzaron
como hemos dicho, acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot y delante de Baal Zephón, allí donde Dios le había dicho que tenían que estar. Bueno, hermanos, cuando los israelitas lógicamente vieron acercarse a Faraón y a su ejército, sabiendo que estaban en una ratonera, literalmente, atrapados, dice la palabra de Dios en el versículo 10, temieron en gran manera y clamaron a Dios. Lógicamente, hermanos, imaginaos la situación, sin escapatoria ninguna. No tengo por dónde escaparme. Montañas a mi derecha, montañas a mi izquierda, el mar enfrente, y en esa especie de desfiladero que quedaba hacia el mar, ahí justamente estaban ellos, pero por ahí justamente era por donde venía todo el ejército de los egipcios. Así que estaban aterrorizados. Yo creo que lógicamente pensaban que iban a morir. Y claro, como Moisés los llevó hasta este lugar por orden de Dios, hicieron lo que siempre tenían por costumbre hacer. Comenzaron a hablar mal contra Moisés. Y le dijeron, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y respondiéndole Moisés les dijo, versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los veréis más para siempre. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pues como puede verse, hermanos, Moisés les dio a los israelitas 3 órdenes concretas, precisas, para que el pueblo de Israel las siguiera. Y si las seguían, la promesa es que tendrían la victoria y asegurada su seguridad. Amados hermanos, como los israelitas, todos tenemos temores. ¿Quién no los tiene? Es verdad que los egipcios no nos persiguen. No estamos atrapados entre montañas, frente a un mar que tampoco podemos cruzar. No estamos tampoco en el mismo tipo de situación en que estaban los israelitas, pero igualmente, lo mismo que ellos, nos enfrentamos todos los días a muchas dificultades. Porque, por ejemplo, ¿es que en nuestra vida no existe el peligro de la tentación? Todos los días estamos enfrentando este tipo de situaciones. El peligro de la tentación, el peligro del pecado. ¿Quién no ha pensado alguna vez en el fracaso cuando emprende algo? De que quizás las cosas no discurran como espera. ¿Y quién no se ha sentido alguna vez lleno de dudas y desanimado? Pues todos hemos experimentado este mismo tipo de cosas. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por aflicciones que debemos enfrentar en la vida. Y esas mismas pruebas, esas mismas aflicciones, esos mismos peligros nos hacen sentir como se sentía Israel. Atrapados, sin salida, sin esperanza, ¿verdad? Porque uno mira
a la derecha y ¿qué ve? Obstáculos que no puede superar. Mira a la izquierda y tampoco ve salida. Y como los israelitas, mira hacia atrás y ves al enemigo pisándote los talones. Pues, en ese sentido, nuestra vida se parece bastante a lo de los israelitas. Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos adelante, miramos atrás, pero ¿cuándo miramos para arriba? Es ahí, porque justamente esto es lo que también estaba pasando. Con suma frecuencia, cuando enfrentamos todo este tipo de circunstancias, hermanos, que nos llenan de temor, lo más frecuente es que nos olvidamos de Dios y olvidamos lo más importante, que Dios siempre está trabajando. Todos los que hicieron el curso alguna vez de mi experiencia con Dios, uno de los puntos que se aprende ahí es que Dios siempre está trabajando, siempre está haciendo cosas. Pues Dios siempre está trabajando para lograr sus propósitos en el mundo, en la iglesia y también en nuestras vidas, hermanos. Pero en medio de estas circunstancias nadie se detiene a pensar en eso. Por eso, hermanos, lo que quiero que veamos es que las órdenes que Moisés le dio a Israel en ese momento de desesperación, todavía nos siguen hablando hoy. Porque si escuchamos lo que Moisés le dijo a Israel que hiciera, también, hermanos, podremos tener victorias sobre aquellas cosas que amenazan nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra persona, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra familia, para destruirnos. Así que vamos a ver esas órdenes que se dieron a un pueblo que tenía miedo. Pues lo mismo que nosotros también, hermanos, cuando nos encontramos en esas circunstancias. Y tenemos que saber que nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios que es capaz de librarnos de aquello que nos atemoriza. ¿Y cuál fue la primera orden que le dio Moisés al pueblo? La primera orden que les dio fue: no temáis. Ya lo hemos leído, ¿verdad? El tiempo verbal es un imperativo. No se le estaba, no, por favor, no les estaba diciendo eso, no temáis. Porque esta manera de hablarles era un regaño. Les estaba reprendiendo. ¿Por qué? Porque no tenían ningún motivo para temer. Nunca, a pesar de la situación, estuvieron en un peligro real. Es verdad que Faraón los perseguía, pero tampoco podemos olvidar que estaban justo donde Dios quería que estuviesen. Y esa es la clave de todo, hermanos. Saber estar donde Dios quiere que estemos. En lugar de asustarse, tenían que haber recordado a qué clase de Dios servían. Y el Dios que nosotros servimos, hermanos, siempre sabe cuál es el mejor camino. Servimos a un Dios que es siempre fiel, que está ahí para ayudar
en los momentos que se necesita y para guiarnos, hermanos, en los pasos que tenemos que dar. ¿Qué pasó en ese momento de pánico? Cuando vieron el ejército venir por detrás, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Se olvidaron de las famosas 10 plagas con las que Dios les sacó de Egipto. Se olvidaron de cómo Dios permitió hallar gracia a los ojos de todos los egipcios y antes de partir les entregaron ¿qué? Todo su oro, todas sus riquezas. Eso está en Éxodo 11, versículos 2 y 3. Por otra parte, estaban allí, estaban viendo la nube por un lado y la columna de fuego por el otro. ¿Qué pasa? Se olvidaron de lo que tenían delante de sus propios ojos en ese preciso instante. Tampoco se dieron cuenta de eso. Tendrían que haber recordado todas estas cosas, pero no lo hicieron. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que tenemos el mismo problema. No importa cuánto hayamos experimentado el poder de Dios en nuestra vida, la provisión de Dios cuando algo nos falta, porque cuando viene la crisis aparece el temor. Esta es nuestra naturaleza. Y lo que yo digo viene avalado no porque yo lo diga, sino porque hay en la Biblia 300, uno para cada día del año, 365 versículos donde se nos dice que no temamos, que no nos angustiemos, que confiemos. Versículos como este, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O Filipenses 4:6. Por nada, ¿qué? Estéis afanosos. Fijaros cómo estaban ellos, todos los que estaban afanosos, estaban histéricos, ¿verdad? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O Lucas 18:1, donde dice, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así, hermanos. Pues sí, hermanos, sí. Nos preocupamos, tememos lo que no entendemos. Y porque tememos lo que no entendemos, que está pasando, somos propensos a la preocupación, al miedo y a las dudas. ¿Pero por qué tememos? Tememos porque como Israel, hermano, vemos al enemigo detrás de nosotros. Porque vemos los obstáculos que hay a nuestro alrededor, los problemas. Y porque nos sentimos, hermanos, como se sentía Israel, en medio de una ratonera, atrapados por las circunstancias. Como dije al principio, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos al frente, miramos atrás, pero donde justamente no miramos es hacia arriba. Y a nadie se le ocurre pensar que Dios nos llevó hasta ese lugar justamente porque es donde Él quiere que estemos. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Porque Dios lo quiere. No te quepa la menor duda. Porque Dios lo quiere. Porque Dios nos quiere enseñar algo con todo lo que nos está ocurriendo.
Entonces, si fuésemos capaces de reconocer que estamos donde Él quiere que estemos, no necesitaríamos, hermanos, que se nos recuerde la palabra de Dios. No necesitaríamos escuchar nuevamente las promesas que están en la Biblia. Como por ejemplo, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Todo lo que ha pasado es porque Dios ya lo ha preparado. Y sabéis lo que dice también Romanos 8:28, ¿verdad? Tantísimas veces que lo hemos leído. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo nos ayuda bien que el techo de la iglesia se esté cayendo? Pues hermanos, nos ayuda bien porque nos vamos a tener que unir como una iglesia. No como cada una de las personas que las integra y cada una con su propia opinión. Tendremos que ser una mente, un espíritu y un cuerpo para hacer frente a lo que nos viene. Estos versículos que acabo de leer y muchos más que podríamos estar leyendo nos recuerdan las promesas de Dios. Y sabéis que también hacen, no solamente nos recuerdan, nos reprenden, nos regañan, porque nos enseñan nuestra falta de fe en un Dios que es capaz de vencer circunstancias mucho mayores que las que ahora enfrentamos. Pues que abrir las aguas del Mar Rojo no os parece imposible. Arreglar el techo de la iglesia no es tan imposible, ¿verdad? Comparado con eso. Así que, hermanos, al igual que Israel, no debemos tener miedo. No debemos tener temor. ¿Por qué? Porque estamos donde Dios quiere que estemos. Pero sí que es verdad que debemos evitar tener una perspectiva defectuosa de lo que ocurre. Debemos evitar dejar a Dios fuera de las ecuaciones de nuestra vida y de los problemas que tenemos. Si algo necesitamos es justamente que Dios esté en medio de todo. ¿Y cuál fue la segunda orden? Pues le dijo a Israel: manteneros firmes. ¿Cuál sería la tendencia al ver avanzar el ejército? Yo me imagino que salir en desbandada, caóticamente, cada uno sálvese el que pueda. ¿Entendéis? Uno para acá, otro para allá, otro trepando las rocas. Yo, como sé nadar, me echo al mar, intento zafarme. Por ahí cada uno hubiese tomado su camino. Pero lo que Dios le dice: no, quédate donde estás. Mantente firme. Espera lo que voy a hacer. Como aquí tenemos un soldado, ir a una batalla y no esperarte ahí a que venga el enemigo no es muy buen consejo. Eso es militarmente hablando. Pero, ¿por qué funcionó? Pues porque Israel ya tenía a alguien que iba a luchar, hermanos, por ellos. Y ese alguien era el Señor, que les iba a dar la victoria. Situaciones como las que hemos vivido, es difícil quedarse quieto. Es difícil mantenerse firme en el lugar. Es difícil esperar a que Dios obre en el problema. La tentación es huir, temer o tratar de arreglar el problema
nosotros mismos, buscando no la solución que Dios quiere, nuestra solución, la que nos resulte más cómoda o posible, según nuestro criterio. Pero, ¿qué te dice Dios? Mantente firme, mantén tu fe, mantén tu posición. Porque cuando uno está atrapado, lo que Dios nos pide es: mantente firme y busca mi salvación. Y se necesita mucha fe para permanecer firmes, mientras los problemas, los temores, las dudas y los enemigos te asaltan. ¿Qué pasó con el préstamo que la iglesia ha pedido a los Weber? Inmediatamente que pasaron las cosas, ¿sabía lo que pasaba? Hablé con el tesorero. ¿Y qué me dijo? No podemos decidir nada, porque hay una propuesta de la Junta Directiva de usar el dinero del fondo de préstamo para otras cosas. Y hasta que la convención no se reúna, no puedo hacer nada. Tuvimos que esperar, ¿qué? 2 meses. Mano sobre mano. No que el pastor no hiciera nada. Es que no podía hacer nada. Y tuve que esperar hasta ver la victoria. Y cuando llegó la convención, se decidió que habría préstamos. Y se decidió que se ayudaría a la iglesia. Y ahí se abrió la puerta. Ahora estamos exactamente igual con la licencia de obras. Hemos presentado los papeles. Va a ser ya 2 meses y medio. ¿Qué podemos hacer? Intentar buscar ayuda. Tengo que confesar que lo he hecho. Ir por la puerta de atrás. He intentado colarme por la puerta de atrás. Pero ¿sabéis qué ha pasado, no? Que no ha funcionado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Mantente firme y espera. Hasta que yo te dé la victoria. Hasta que yo te dé la salvación. Porque al final, hermanos, lo que ocurre es que ninguno de nuestros esfuerzos funciona. Y la única solución es que nos mantengamos firmes donde Dios nos tiene. Que cesemos en nuestros intentos de arreglar lo que está sucediendo, lo que se ha roto, que rindamos nuestras preocupaciones, que consideremos a nuestro Dios y por encima de todas las cosas, que le dejemos trabajar, que Él haga su trabajo. Y hermano, esto no es fácil de hacer ni de seguir, pero el secreto de todas las batallas espirituales de la vida es simplemente mantener nuestra fe en Dios. Porque cuando todo te dice que corras, quédate firme donde estás. Cuando las preocupaciones te abruman, quédate firme donde estás. Cuando las tentaciones te ahogan, quédate firme donde estás. Cuando la aflicción te rodea, quédate firme donde estás. Y cuando las dificultades bloquean el camino y no puedes seguir, quédate firme donde estás. Y cuando las dudas aparezcan, igualmente, quédate firme donde estás. Y cuando tengas ganas de dejarlo todo, y yo, hermanos, os lo puedo garantizar que algunas veces las he tenido, quédate firme donde estás.
Y cuando te sientas desilusionado en la vida y las fuerzas te fallen, quédate firme donde estás. Porque para poder disfrutar de las victorias que el Señor tiene para nosotros, tenemos que permanecer firmes manteniendo nuestra fe en Dios. Como tuvieron que hacer los israelitas en este lugar. ¿Y cuál fue el tercer mandamiento, la tercera orden que les dio Moisés? Pues la última orden era que vieran la salvación del Señor. Lo que tenían que hacer es estar firmes y verían el milagro que iba a hacer Jehová. Y este nombre Jehová, Yahvé, nos habla de este Dios eterno, de este Dios inmutable, del Dios que hace pactos y los guarda con su pueblo. Y este mismo Dios le había prometido a ellos que los llevaría a Canaán. ¿Recordáis cuando los sacó de Egipto? Y que no dejaría de cumplir esa promesa. ¿Pensáis que Dios los iba a dejar en medio del desierto para que se vertiese su sangre en las playas del Mar Rojo, después de todo lo que había acontecido? Pues evidentemente que no. No los liberó Dios para que muriesen por las espadas del ejército egipcio. Los sacó para sacarles de ahí, darles la tierra prometida y hacer de ellos, como fue su promesa, una gran nación. Y está claro, hermanos, que Dios no iba a ser derrotado en el cumplimiento de sus propósitos, ni que Dios iba a dejar de cumplir sus promesas. Y la promesa de Dios fue simple. La vuelvo a repetir. Éxodo 14:13. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y qué pasó? Pues Dios cumplió su promesa, hermanos. Porque lo que Israel vio mientras estaban allí firmes junto al mar, todo el mundo conoce la película Los 10 Mandamientos, ¿verdad? Y vio un poco la recreación de los hechos. Cuando los egipcios se acercaron, la columna de nube y la columna de fuego se interpusieron entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio, impidiéndoles, hermanos, avanzar. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, otros estaban a oscuras, no podían ver nada, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca corrieron peligro. Ni una sola espada les llegó a tocar, ni una sola flecha. Después de eso, a la mañana siguiente, Dios le dijo: extiende tu vara sobre el Mar Rojo. Y todo el mundo sabe la historia, ¿no? El Mar Rojo se abrió e Israel caminó sobre tierra firme. Cuando se levantó la columna de fuego y la columna de nube, versículo 23, siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Dice la palabra de Dios que entonces Dios intervino y trastornó a los egipcios tanto que vieron
la mano de Dios obrar contra ellos. Eso está en el versículo 25, donde dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Cuando llegó la mañana y ya habían cruzado el mar y estaban en la otra orilla, todo el mundo conoce la historia también, ¿verdad? Otra vez Dios le dijo a Moisés: extiende la vara sobre el mar, una vez más, ¿verdad? Y cuando lo hizo, aquellos dos gigantescos e imponentes muros de agua, ¿no? Dos paredes de agua colosales, a un lado y a otro, se precipitaron, cayendo, hermanos, sobre todo el ejército. Dice: y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todos perecieron. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel? Pues lo vuelvo a recordar: permanecer firme. Cuando lo hicieron, hermanos, presenciaron el poder. De buenas a primeras, ya no estaban atrapados, el obstáculo que representaba el mar fue eliminado, los enemigos derrotados, y estaban en la otra orilla, a salvo. Y entonces expresaron su gratitud al Señor, ¿no? Y comenzaron a cantar. Eso está en Éxodo 15. Pues, amados hermanos, esta también es la promesa en la cual tenemos que caminar hoy. Cuando nos negamos a ceder ante el miedo y caminamos con fe, veremos igualmente a Dios obrar. Y si hay algo que tenemos que recordar, es que somos débiles. Muy débiles, y que dependemos completamente de Dios y que estamos indefensos sin Él. Esto ya lo dijo el Señor Jesucristo, Juan 15:5, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque si el pámpano se separa de la vid, dice, nada podéis hacer. Así que, hermanos, necesitamos a Dios, necesitamos su ayuda, necesitamos que haga lo que Él hace y que nosotros no podemos hacer. Así que toda nuestra vida debería ponerse en las manos de Dios y aprender a confiar en todas las circunstancias, por difíciles que sean. Y no creo que las circunstancias que tenemos se igualen siquiera a lo que Israel vivió en ese momento. Dios tiene, hermanos, el poder que a nosotros nos falta. Dios también tiene los recursos que necesitamos. Dios tiene la llave de la victoria que también anhelamos. ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo Dios es nuestro único recurso. ¿O es que pensáis que el dinero este del préstamo que nos han concedido no lo concede la UE? Está concedido porque Dios quiso que se concediera. Tenemos esa ayuda porque Dios quiso concederla. Y en sus manos estamos. Él es el único que puede ayudarnos
Y en medio de todos los problemas, hermanos, nuestros ojos tienen que estar en Él, solamente en Él. Mientras que vamos a correr esta carrera que tenemos por delante, como dice la palabra de Dios, mantengamos nuestros ojos en Él. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso, de todas estas cosas que nos agobian, y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque esto es una carrera de fondo, no va a ser una carrera de velocidad. Y viene la parte final. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque, hermanos, si hay alguien que nunca nos va a fallar, enfrentemos lo que enfrentemos, ese será Dios. Dios le hizo a Israel una promesa increíble, ¿verdad? No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará hoy con vosotros. Amados hermanos en Cristo, por esta promesa y por otras muchas, debemos darnos cuenta que Dios tiene el poder para manejar cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida. Volvamos nuestra vista hacia donde hay que ponerla, hacia la palabra de Dios que nos promete, entre otras cosas, lo siguiente. Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En conclusión, hermanos, hay una manera de enfrentar lo que nos atemoriza. Y esa manera es no permitir que los temores se apoderen de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Aun cuando parezca todo lo contrario, y voy al ayuntamiento y me dice, no se ha visto el expediente todavía. Pues si no se ha visto, será porque no es el momento oportuno, ni preciso. Y Dios sabe el porqué de todas las cosas. Hermanos, lo que está detenido, en mi opinión, es porque Dios está preparando el camino por el que debemos discurrir. Y hemos de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que Él hace todas las cosas, Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Lo que está sucediendo es parte del plan de Dios para ti, para mí y para nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? Confiar en Dios. Permanecer firmes para hacer lo correcto. No tener temor alguno. Hemos de estar unidos y veremos lo que Dios se dispone a hacer. No me cabe la menor duda. Y estoy plenamente seguro, hermanos, de que como Israel quedaremos asombrados. No podemos tener temor. La palabra de Dios nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
tener fe, permanecer firmes, siempre dará como resultado que Dios va a vencer en medio de las circunstancias que tenemos. Y por lo tanto, amados hermanos, podemos confiar en eso. Que el Señor os bendiga. ¿Sí? Fabián, en este momento quiero pedir oración porque Gloria, la Gloria Roja, me ha contestado. He dicho que el martes se podía vernos y me ha dicho que mañana me confirmará para poder vernos. Bueno, Gloria Rozas es la vicepresidenta de la ciudad con la que ya habíamos pedido una cita. Y de aquí hasta el mensaje ahora mismo, por eso... Ahora mismo acaba de llegar, ¿no? Usted mira la predicación. Bueno, pues ahí estamos viendo a Dios obrar. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Por eso creo que oremos. Bueno, vamos a, en estos momentos también a tener la cena del Señor. Bueno, para los que hoy nos visitan, vamos a celebrar en este momento la Cena del Señor. ¿En qué consiste esto? Creo que el apóstol Pablo lo explicó muy bien, y es el texto que siempre usamos cuando celebramos la Cena del Señor, para dar una noción de en qué consiste, ¿verdad? Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Evidentemente tenemos aquí, en estos pequeños cálices, unos trocitos de pan y en estos otros, vino. El pan, evidentemente, como hemos leído, no deja de ser pan, pero es un símbolo que representa su cuerpo. Y el vino no deja tampoco de ser vino, pero es un símbolo que representa su sangre vertida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Recordamos, pues, su cuerpo quebrantado y roto y su sangre vertida. En definitiva, recordamos su muerte, a través de la cual nos dio el perdón de los pecados y la salvación. Y continúa la palabra de Dios diciendo, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya lo he explicado muchas veces, pero no me importa hacerlo una vez más. Cuando la iglesia de Corinto se reunía para celebrar la Cena del Señor, realmente no estaban celebrando la Cena del Señor. Realmente no estaban recordando su muerte. Se estaban dando un festín. Y había quien tenía
mucho y comía mucho. Y había a su lado que no tenía prácticamente nada y comía casi nada. Y no estaban discerniendo el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es la iglesia. No se estaban dando cuenta que no había comunión. ¿Y qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? Que tiene común unión entre nosotros y con el Señor. Si no hay esto, en cualquiera de nuestras vidas, no dejamos de ser como cualquier persona religiosa. Pero si tenemos esto, hermanos, tenemos lo mejor del mundo. Lo que tenemos que discernir, justamente, es si hay algo que interrumpe nuestra comunión con el Señor y con la iglesia. Y este es el momento que vamos a dejar para que cada uno medite, ¿vale?, y se lo diga al Señor. No me lo tienes por qué decir a mí. Y después participar del pan y del vino. María José, por favor, ¿me puedes ayudar? Bueno, del pan y del vino pueden participar todas aquellas personas que, habiendo creído en el Señor Jesucristo y estando bautizados, están en comunión con su iglesia. Si esta no es tu situación, pues nosotros esperamos que dentro de muy poco lo puedas ser. Y por lo tanto te pido que te abstengas. Todos los demás que quieran participar, por favor, que se pongan en pie. Les da las gracias, María José, por el pan. Gracias, Padre mío. Te pido que bendigas este pan, fruto del amor y la entrega de tu Hijo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La noche en que Jesús fue entregado como pan, su cuerpo fue partido por nosotros, por mí, a obedecer al mandato del Señor. Participa de la mesa, arrepiéntete, abre tu corazón. Hacer esto en memoria de mí, recordar esto siempre, en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí, recordar esto siempre, en memoria de mí. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te pido que bendigas este vino que simboliza la sangre, tu sangre derramada en esta cruz, Padre, para la redención de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesús. La noche en que Jesús fue entregado
disipa de la mesa, arrepiéntete, abre tu corazón, hacer eso en memoria de mí, recordar eso siempre, en memoria de mí, hacer eso en memoria de mí, recordar eso siempre, en memoria de mí. Madre mía. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mientras nuestra hermana recoge las copitas, vamos a cantar una canción y después, Francisco, cuando terminemos, nos despides con una oración. Que tu luz brille sobre mí, yo quiero ser más como tú, Señor. Que tu luz brille sobre mí, yo quiero ser más como tú, Señor. Cada momento quiero reflejar la luz de tu rostro, Señor Jesús. Quiero parecerme más a ti, que pueda verte a ti en mí. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Señor, te doy muchas gracias, Dios mío, en esta mañana, Señor, porque tú has permitido que estemos un día más aquí, Señor, reunidos como parte de tu pueblo, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has guardado, Señor, porque tú cumples tus promesas, Señor, porque tenemos un Dios grande, Señor, un Dios lleno de amor, de misericordia, Señor, y que nos acompaña, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias por la palabra que has traído esta mañana, Señor, una vez más. Nos exhorta, Señor, a confiar en ti, Señor, a mirarte a ti, Señor, y no los problemas que nos rodean, Señor. Para que confiemos que tú estás por encima de todos esos problemas, Señor, que a veces tú permites, Señor, que vengan a nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, Señor, y para exhortarnos, Señor, a que confiemos más en ti, Señor. Ahora te ruego, Padre, que tú nos despidas con tu paz, Señor, hasta el próximo día, Señor, que volvamos a reunirnos, Señor. Te doy las gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.